Bueno, gracias a todos por venir. Es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Milagros, soy parte de Córdoba Acelera. Estamos hoy acá en las oficinas de Córdoba Acelera. El programa que nos convoca es Acento Global. Acento Global es un programa perteneciente a este ente de Córdoba Acelera, somos parte de la Municipalidad de Córdoba. Este programa reúne cordobeses que están hoy dispersos por el mundo, como Indira, Mariana, Sara, quienes van a estar hoy guiando esta conversación. Y la idea de esto es traer a Córdoba un poco de experiencias de afuera, ayudar a potenciar a Córdoba, a potenciar a los actores de Córdoba e impulsarlos también en lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de cara a la afuera. Esta red está compuesta por 220, más o menos, hoy cordobeses que están afuera de diferentes áreas profesionales y algunos también son emprendedores, y están a disposición para instancias como estas, para traer su expertise, su conocimiento y un poco todo lo que viene sucediendo en el exterior a los actores de acá de Córdoba y que esto les pueda servir quizás en una visión distinta para bueno, ver de qué manera se llevan adelante las actividades acá. Mariana Fried está hoy aquí presente, es miembro también de la red, hoy la tenemos acá en Córdoba, así que generalmente la vemos a través de una pantalla, pero hoy la tenemos acá. Así que ella va a ser quien va a estar un poco moderando la charla. La temática que nos reúne hoy es fundraising y estrategias de captación de fondos. Así que bueno, ya le dejo la palabra a ella y tenemos una horita y algo entonces por delante. Bueno, muchas gracias, Mili, muchas gracias a todos y a todas por haberse hecho el tiempo, tanto a quienes están acá en la sala y quienes están en persona, que ojalá nos cuenten en algún momento o abriendo el micrófono o por el chat en dónde es que están y bueno, que también participen, estamos atentas si quieren levantar la manito o escribir en el chat con preguntas. Bienvenidos, bienvenidas. Nada, a Emily les comentaba un poco cuál es el sentido de Acento Global. En primer lugar, es que sepan que así como Mariana, Sara e Indira nos acompañan hoy, a pura voluntad y ganas de ayudar, aportar con su experiencia y lo que saben de sus experiencias laborales al contexto de Córdoba y a lo que hacen ustedes, que también esperamos poder escuchar mucho de lo que hacen ustedes. Que sepan que existe esa red a la que pueden contactar y con la que pueden contar de cuando están en diferentes lugares con muchas ganas de apoyar a las organizaciones y proyectos de acá de Córdoba. En primer lugar eso, nos parece también valioso que esto sea un punto de encuentro, no sé, ya nos contarán ustedes qué tanto se conocen, qué tan en contacto están, hacen diferentes actividades en diferentes sectores, pero creemos que en cuanto a este tema, por ahí tienen desafíos en común y cosas de las que se puede aprender mutuamente de experiencias. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Por favor, sí, siéntanse libres de servirse agua, café, mate, chuno, perdón a los que están virtuales, espero que tengan algo rico por ahí. Vamos a intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible. Eh, pero bueno, el objetivo de hoy es ese, abrir este diálogo, más que nada compartir experiencias. No hay recetas para el éxito, creo que son las chicas también lo van a repetir, pero me parece importante que arranquemos por ahí, no se van a ir de acá creo con una lista de una receta paso por paso de cómo acceder a un fondo con total seguridad y certeza, pero sí hay formas de afrontar esos desafíos y estrategias y consejos que espero nada, les resulten valiosos. Las voy a introducir rápidamente, presentar rápidamente a las chicas, así no les hago perder el tiempo. Tenemos hoy a Sara Isolato, desde Madrid, directora adjunta de la Oficina de Recursos Económicos en Jesuitas, España. Ha tenido también experiencias en la Fundación Infantil Ronald McDonald, en Acción contra el Hambre, y ella hoy nos va a estar guiando en reflexionar en el porqué de la captación de fondos, en entender cuán prioritario es o no esto para cada organización, en tomarse el tiempo para pensar qué rol cumple esta actividad en la organización, cuáles son las cualidades que un buen captador debe tener, entre otros tips. Tenemos también a Indira Sichi, desde Valencia, recién graduada de un máster en cooperación internacional. Felicitaciones, Indira. Y que tiene experiencia laboral en Sistema B, como directora de desarrollo de ecosistemas y comunidades y en Techo, y con ella vamos a estar charlando un poco más sobre el rol del sector privado y de los objetivos de desarrollo sostenible en ellos y cuáles son las tendencias del mundo corporativo en donde pueden converger con las misiones quizás de sus organizaciones para enriquecer las alianzas con las empresas y donantes privados.
Y Mariano Tapia, quien hasta hace muy poquito estaba en Ecuador, hoy nos acompaña desde Buenos Aires con la misma franja horaria, doctora en Ciencias Sociales, politóloga, con mucha experiencia como consultora independiente en diseños de propuestas de cooperación internacional para ONGs, diseño de proyectos para la cooperación con agencias como Naciones Unidas, ha trabajado en World Vision Ecuador, Ministerio de Inclusión, Economía y Social, entre otras, y con ella, bueno, obviamente vamos a intercambiar más dudas con respecto al mundo de los proyectos de cooperación, aplicación a grants, cooperación un sentido amplio con foco en lo internacional y en subvenciones internacionales. La idea es que cada uno tenga aproximadamente 15 minutos para compartir algunos tips que ellos consideren valiosos, pero al medio, obviamente, sobre todo quizás al medio de los 15 minutos de cada una, nada, aprovechemos para intercambiar qué experiencias tienen ustedes al respecto y demás, y ojalá nos quede también tiempo al final para intercambiar tips más que nada, y si les parece, me tomo una libertad más, unos minutitos más, si bien nosotras un poco sabemos de... Si puedo... sabemos un poco de quiénes son ustedes. Por un lado, dos cosas. Por un lado, vamos a tener abierto todo el tiempo, durante la presentación, este Google Doc, que si quieren lo pueden escanear ahora, y si no, en algún momento me piden y se los vuelvo a mostrar. Debería ese QR llevarlos a un documento compartido que pensamos justamente que sea un compartir de tips y de experiencias y de datos, links, que les puedan servir a todos. ¿Pudieron notar? ¿Funciona? Sí. Por ahí les voy a dejar en el chat el link también a quienes están en el Zoom. En cualquier momento de la reunión pueden ir entrando, ya hay algunas cositas. Entonces, en primer lugar eso, que sepan que eso está ahí para que puedan ir compartiendo y va a estar abierto. Y por ahí también resultaba útil antes de arrancar conocernos y que las chicas también sepan nada, un poco más de cuál es su experiencia y sus objetivos en torno a esto. Así que si pueden ingresar a esto, tanto quienes están en la sala de Zoom pueden entrar con el código menti.com, con ese código. ¿Funciona? Está desesperado. Bien, pues esperando a ver si se suman algunos más. Sí. Perdón, sigo en medio de los corridos. ¿Sí? Si el QR no les anda, pueden entrar menti.com y 5667318. Bueno, no sé cuántas personas hay. Ustedes pudieron sí. Pero bueno. Asumir que... Y ahí pueden rápidamente qué palabras, palabras, una o dos, que vincularían con la actividad de su organización, con su proyecto. Esto más que nada también, bueno, para que entre ustedes quizás encontramos también organizaciones que se dedican a cosas parecidas y que no se conocían, y también para Sara, Mariana e Indira tengan una idea. Obviamente si tuviéramos más tiempo haríamos una ronda de que todos se puedan presentar, pero quizás eso quede para una segunda edición. Educación hay varios, juventud, transformación, debe haber más de una. Liderazgo, sí. Si las tiré más, porque si lo piensan, más difícil hacer. Diversidad, aprendizaje, oportunidad, negocios sostenibles, migrantes refugiados, profesionalización, asistencia. Bueno, veo que en educación, juventud, hay varios puntos en común y después está bastante variado. Y creo que hay dos más. ¿Cómo se financia actualmente? De nuevo, también, sin pensarlo mucho, lo principal.
donaciones y sponsors, donaciones. Antes, individuos, muchas donaciones. Hay algo de grants y proyectos de cooperación. Sponsors, donaciones de sponsors. Entre de servicios, mira, hay nada diferente. Donaciones individuales, agencias internacionales de financiación. Bueno, y lo variado también diré. Y por último, y después ya le doy el piso. O esta si querés, no, esta le vamos a dejar para el final. Por el amague. Después volvemos a esto para ver en base a lo conversado, nada, cuáles son las aspiraciones y por dónde les gustaría seguir. Entonces, ahora sí, salgo de acá y le dejo el piso a Sara, si les parece, y te aviso, Sara, cuando vaya 10 minutos, si querés 12 minutos. Vale, ok. Ahí se me escucha, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por el interés. Gracias, Marian y Mili, por organizarlo. Como decía Milagros al principio, lo que con las chicas estuvimos hablando, queremos que esto sea una conversación, un encuentro, ¿no? Ni siquiera una conversación, digamos, trilateral, sino que entre todos podamos ir hablando sobre este oficio de la captación de fondos que si bien la captación de fondos, y lo veremos más adelante en algún cuadro, hay muchísimas formas de captar y muchísimas fuentes de financiamiento, lo veíamos también en la respuesta de ustedes. En este encuentro nos vamos a enfocar principalmente a lo que son los fondos públicos y privados en su sentido amplio. ¿Bien? Nosotros lo que queremos es compartir nuestra experiencia, ¿no? Contarles qué funciona, qué no, cuáles son las tendencias y dar un pantallazo general sobre lo que es la recaudación de fondos. Como decía Marian al principio, la receta perfecta no existe. Esto yo lo entiendo, es un poco como andar en bicicleta. Podés leerte muchos libros de cómo se anda en bicicleta, pero lo cierto es que se aprende cuando te subís a la bicicleta, ¿no? Y al principio vas despacio, después vas tomando un poco más de confianza y ya vas más rápido, pedaleas caminando, después sin manos y el sumum vas parado en el caño haciendo equilibrio. La captación de fondos es un poco igual, ¿no? Hace falta tener una base teórica, pero luego se aprende haciendo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, y antes de meternos de lleno en la materia, es que a mí me gustaría que dedicáramos unos minutos a reflexionar, a pensar el por qué lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué vamos a captar? Marian, si podés poner la siguiente slide. No sé si conocen el Golden Cycle o Círculo Dorado de Simón Sinek. Si no lo conocen, les recomiendo que busquen su charla TEDx, de ahora es del 2020, creo. La siguiente, Marian, por favor. En donde él hace un círculo, en donde dice de que estas son las preguntas que se tiene que hacer toda empresa, toda institución, para diferenciarse, para saber cuál es su valor. ¿Bien? Entonces, primero saber el por qué hacemos lo que hacemos, luego el cómo, o sea, los procesos, y luego el qué vamos a ofrecer. ¿Bien? En nuestro caso, en el mundo de las ONGs, yo creo que el propósito más o menos lo tenemos claro, ¿no? Veíamos también las respuestas de ustedes. Queremos un mundo mejor, dar voz a lo que no los tienen, preservar la naturaleza, mejorar la calidad de vida, la educación, etcétera. ¿Bien? Pero en el caso de la captación de fondos per se, lo que quiero que pensemos, ahora no vamos a tener el tiempo, pero sí creo que me gustaría que cada uno lo hiciera, es decir, es pensar por qué voy a pedir dinero, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi necesidad? Y esto es muy importante tenerlo claro, descubrir para qué, pero el fondo, realmente la cuestión no decir porque necesito un automóvil nuevo, ¿no? Sino el fondo del por qué, el para qué. Es muy bueno tenerlo porque muchas veces creemos que el dinero, la plata soluciona todo y no es así. En gran parte sí, pero no del todo y no siempre. Quizás nos damos cuenta que lo que necesitamos es tener una base social más fuerte, más fiel, o que nuestros trabajadores estén mejor motivados, o tener un perfil técnico que nos ayude en la contabilidad, o muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta que más que dinero en sí mismo, necesitamos que nuestro patronato o nuestra matriz nos dé un poco más de importancia y nos abra la puerta a sus contactos. Entonces, eh,
tener bien en claro este por qué nos va a ayudar también, nos va a guiar luego en nuestro camino hacia la captación de fondos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el por qué lo queremos, ya entonces podremos ver el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a pedir dinero, a quién también le vamos a pedir, que no es lo mismo, no todo el mundo financia todo, ¿bien? Y luego, por supuesto, el qué, es decir, cuál va a ser nuestro producto que vamos a dar a cambio. El proyecto en sí mismo, por supuesto, pero también cómo vamos a medir el impacto. Y acá Marian nos va a hablar bastante de los KPIs, de no es lo mismo decir, no sé, para beneficiar, por ejemplo, Marian contaba en una reunión, no puedes decir para beneficiar a 100 niños del barrio X, sino que hace falta la edad, el género, la clase social, muchos más detalles, ¿no? Pero, digamos, lo importante, o lo que quiero dejar en claro, que tenemos que hacer este esfuerzo que yo entiendo que muchas veces, y más los captadores de fondos, ¿no? Vamos como apagando fuego y no tenemos ese tiempo de reflexión, pero es fundamental porque si no, vamos, acá en España se usa una expresión de andar como pollo sin cabeza. Es decir, que vamos como locos, pues ahora un evento, ahora una empresa, ahora visito a un donante privado, ahora hago una nota en el diario, ahora no, hay que tener un plan, hay que tener una estrategia con sus objetivos, sus actividades, sus resultados, los recursos que va a disponer, etcétera. Porque por lo general, seas grande o pequeño, las capacidades siempre son limitadas, ¿no? En más o en menor medida. Entonces, tenemos que intentar de ser lo más eficientes posibles. Luego también saber que a los captadores de fondo nos piden muchos resultados, ¿no? Entonces, mira, ahora tenemos que eso, comprar un vehículo o comprar ordenadores y vienen y te lo piden. Pero si uno no tiene una estrategia, al final perdemos mucha energía, perdemos tiempo y también perdemos dinero en ese querer ir avanzando, avanzando. ¿Bien? Entonces, lo que yo los invito es que con un poco de tiempo y de concentración pueda cada uno saber el por qué va a pedir, el para qué, bien, y a partir de ahí ya pueda saber el cómo, el qué y hacer una estrategia, tener una planificación. No hace falta hacerla un año ni a tres, por lo menos en lo que quede del año, ¿no? El siguiente semestre, ¿dónde me voy a enfocar? Bien. La siguiente slide, por favor, María. Aquí hemos puesto un poco lo que consideramos que tiene que tener un buen captador. ¿Sí? Para mí, más allá de la habilidad comercial, que muchas veces lo es, o un carácter atrayente, primero hay que diversificar las fuentes de financiamiento. Veíamos en las respuestas de ustedes, no hay muchas formas de poder financiarse, ya que es importante que la torta esté bien dividida, ¿no? La torta de los ingresos esté bien dividida, porque si no, cada enero es empezar un poco como es empezar como el mito de Sísifo, es una cuesta arriba con una piedra y tener que ir cumpliendo un presupuesto, ¿no? Entonces, no depender solo de uno, además de más independencia, nos da una sostenibilidad que se puede planear en el tiempo. Y luego, por supuesto, que hay que conocer quién financia qué. Vamos a ver que hay muchos tipos de financiadores y no todos nos valen para todos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día también muchos proyectos que están muy bien estructurados, muy bien enfocados, muy bien armados, terminan al final en un cajón o en una bandeja de mail o en una reunión, simplemente porque no estaba bien dedicado, no teníamos a la persona o a la institución adecuada para que nos lo lleve a cabo. ¿Bien? Luego, por supuesto, el no tener miedo a pedir. Y ahí en el pedir hay un cambio de chip que tenemos que hacer en nuestro discurso y para eso nos los tenemos que creer. Y es que acá no se trata de tú, fondo, o tú, señor, señora con dinero, me ayudas a mí. No. Esto es una relación de cooperación. ¿Bien? Incluso cuando vamos a pedir a un fondo, a un fondo bilateral o a un fondo, no sé, un fondo privado internacional, que tiene un proyecto que tiene un comienzo y un final, durante ese tiempo vamos a convivir con el otro, ¿no? Se va a sumar a nuestro barco. Entonces aquí, en el pedir, es invitar a que se sumen y a que junto con nosotros, pues hagamos ese recorrido, ¿no? Luego el ser creativo, por supuesto, y acá les digo, está todo inventado.
No hace falta decir, bueno, pues voy a innovar en el proyecto más cool, en la campaña más, está todo inventado. Hay que trastear en internet, perder un poco de tiempo o invertir tiempo y verán que hay cosas que están muy buenas y con muy poco dinero se puede hacer. Voy a poner en el documento que compartió Marian, les voy a poner una campaña de la carrera del Down, síndrome Down, que se hizo acá en España en el 2015, creo. Es una campaña sencillísima, súper barata y muy creativa. Acá se puede copiar con buena fe, pero se puede copiar, ¿vale? Luego, bueno, por supuesto, el ser consciente de las fortalezas y las debilidades de nuestras propuestas y de nuestra organización. Y acá, ahora estamos en una cultura, a mí me da la sensación un poco de lo políticamente correcto. Y bueno, si hemos tenido un problema de reputación o lo estamos teniendo en ese momento, eh, podemos ser sinceros con la contraparte, ¿no? Al final estamos hablando con personas. Bien, y acá no hay que tener miedo, ni hay que ocultar, ni mostrarse más de lo que es, ¿no? De lo que uno es. Y luego, por supuesto, no nos dedicamos a conseguir plata, a conseguir fondos, sino que tenemos nuestros objetivos como organización. Es el por qué, ¿se acuerdan que hablábamos antes? ¿Qué es lo que hay que poner en valor? ¿Bien? Y por supuesto, el trabajar en equipo. Y este trabajar en equipo es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, y depende también de a quién vamos a pedirle fondos, es que, por ejemplo, en las empresas pasa más quizás que un fondo público, la empresa también va a querer participar en lo que es el proyecto o en la campaña que vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí eso también es un poco abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra organización y dejar que otros colaboren, opinen, intercambiar, etcétera, ¿vale? En la siguiente slide, aquí hemos hecho un resumen de las distintas fuentes de financiación que tiene una organización. No las vamos a leer ahora, porque esto ustedes lo van a tener, ¿bien? Lo único que me parece importante es tener bien claro los pros y contras de cada uno. Cuando hagamos nuestra estrategia de captación, ¿bien? Saber si vamos a apuntar a una fundación, por ejemplo, a alianzas con empresas, bueno, saber cuáles son los pros y los contras. En las subvenciones, en las privadas, las grant, que ya Marian nos va a contar más en detalle, por ejemplo, son una suma de dinero muy importante, pero son muy exigentes, muy competitivas. Entonces, quizás la inversión inicial es mayor que hacer una campaña de crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Y hace falta tener un pulmón financiero propio, que a lo mejor en una alianza con una empresa no es necesario. Entonces, esto es bueno para un poco, cuando hacemos nuestra estrategia, saber a dónde vamos a apuntar y que el tiro vaya más al punto blanco y no alrededor. Bien, ser consciente, como les decía antes, que nuestras capacidades, los recursos son limitados, entonces ser lo más eficientes posibles. Y para eso hay que conocer el entorno. Bien. Luego, bueno, en la siguiente slide, ahí pueden ver que son estos básicamente los individuos, pero por sus respuestas vi que ya todos más o menos lo manejan, bien, lo que es el merchandising, las donaciones, socios, etcétera. Y ya luego para dejar paso a Indiri, consejos antes de presentar, que creo que más que antes de que presentar sería a la hora de hacer tu plan estratégico, tenemos que conocer a la contraparte, ¿bien? Y tenemos que pensar actividades para tener una relación con el otro, ¿bien? No es lo mismo, obviamente, si me quiero acercar a una embajada, por ejemplo, que si me voy a acercar a una empresa. Depende de lo que yo necesite, depende de mí por qué, voy a apuntar a uno o voy a apuntar a otro, ¿bien? Y esto es tiempo. Esto es tiempo. Hoy en día tenemos internet, no todo el mundo, pero vamos, la gran mayoría ponen sus memorias, tienen sus redes, podemos ver su perfil, a quiénes han financiado, qué han financiado, por cuánto lo han hecho. Bueno, todo eso es necesario conocer antes de presentarnos porque nos puede hacer descartar un financiador que en un principio podría ser muy atractivo, pero luego vemos que no va a encajar con nosotros, ¿vale? No lo voy a leer, pero bueno, ustedes después lo tendrán ahí y lo podrán leer, ¿vale? Ahora dejo paso a Indiri que ya siga con la parte de alianzas. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias también por acotarlo al tiempo y después vamos a poder compartirles si les resulta interesante
las slides con toda esta info, porque obviamente no podemos abordar todo. Aprovechando de que fuiste tan eficiente en el uso del tiempo, no sé si hay alguien, más o menos saben qué es lo que sigue, si hay alguna pregunta o comentario referida a esto que alguien quiera compartir, ya sea la gente que está en el Zoom o acá presencial. En relación. Sí, te voy a pedir si puedes proyectar la voz lo más que puedas porque el Sí. micrófono está de este lado. O si te quieres acercar para que te escuchen, o lo que prefieres. Por las dudas. Básicamente, ahí se escucha por el Zoom. ¿Sí? Nosotros trabajamos, una parte importante de nuestra estrategia de desarrollo de recursos va por el lado de postulaciones a grants. Y vamos encontrando patrones. Por ejemplo, hemos desistido de trabajar con embajadas porque te rechazan y no te explican por qué. Te dicen, recibimos muchas postulaciones, no tenemos tiempo de responder, de dar feedback. Recomendaciones para esa búsqueda, en ese punto de conocer quiénes financian al sector. Digamos, nadie aparece o forma un área de desarrollo sabiendo quién financia, salvo que tenga súper experiencia en el sector. Recomendaciones cuando uno enfoca a cooperación internacional, a presentación de proyectos a grants, para emprender esa búsqueda, ¿no? Para ir, ¿cuáles son los financistas en los que eventualmente uno puede lograr mayores probabilidades teóricas de match? Nada está asegurado, por supuesto. ¿De qué organización? ¿Cómo es tu nombre? ¿De qué organización sos? Está preguntando también Mariana. Daniel Calvo, de Fundación Gene. Ahí no sé si escuchaste, Mariana. No sé, Sara, si quieres agregar algo, o Sí, Mariana, si mira, quieres que lo tengamos para tu parte, pero sí, dale. esto un poco, bueno, adelantándome a la respuesta de Marian, que más adelante ella lo contará, porque además es un tema que en nuestras reuniones de preparación salió bastante. La parte de grant, yo te diré que es lo que más profesionalización requiere. Por tanto, la mayoría de las organizaciones o tenés un departamento específico o lo terciarizas, que viene a ser el caso de, yo he trabajado, bueno, en grandes y medianas. Las medianas, todas lo terciarizamos porque requiere una especialización, un conocimiento bastante grande que para toda la parte técnica es necesario. Que luego esta persona va a trabajar mano a mano con gente de la organización, porque son los que conocen el proyecto, ¿no? Y luego no es solo presentar, después hay que justificar, que yo creo que es también tan arduo como la presentación, ¿no? En ese sentido, no quiero dar más, no quiero dar más tips porque Mariana nos va a contar un poco más, que creo que ahí te va a responder mejor y mucho más profundo tu pregunta. Y gracias. Sí, yo más adelante igual doy ahí algunos tipos de buscadores y demás que les pueden ayudar, digamos, pero para no volver a repetir, lo dejemos para más adelante. ¿Querés decir algo? No. Bueno, si les parece, entonces seguimos con Indira por las dudas, y después volvemos a abrir otro corte. Vayan anotando también las preguntas y comentarios que vayan surgiendo. Si les parece, Indira. Bueno, gracias. Gracias, Marian, y hola, buen día a todos los que están por ahí. Yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia de recaudación, más específicamente con empresas, dado que hay en Argentina, sobre todo para cooperación internacional, bueno, y en el mundo necesitamos un nivel de profesionalización de la organización. Individuos también tienen sus complejidades, entonces a veces estamos rodeados de empresas y no las sabemos aprovechar muy bien. Entonces, por eso también se nos ocurrió también hablar un poquito de cómo nos podemos fusionar o aliar con ese sector. Así que bueno, Marian, si podés pasarme la presentación. Ahí va, una más. Listo. Bueno, lo primero para saber, que yo me imagino que acá todos los que estamos trabajando en el sector social lo manejamos, tiene que ver con el tema de los ODS y de cómo desde el año
en el año 2000, bueno, con los primeros inicios de los ODM, que era un primer intento de ponernos de acuerdo en el mundo de cuáles eran los temas importantes por los que teníamos que trabajar, y desde el 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o más conocidos como la Agenda 2030, también se empiezan a incorporar o a reconocer la responsabilidad que tenemos todos los actores en estos objetivos. Y por primera vez se reconoce a las empresas en su rol. Parece medio obvio que las empresas tienen una responsabilidad social, pero bueno, recién en el 2015 como humanidad lo reconocemos, y las empresas también tienen objetivos o tienen que contribuir a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y desde ahí se va pensando, las empresas empiezan a pensar en, bueno, si mi impacto es solamente económico o también tengo un impacto social, un impacto ambiental, cómo lo gestiono y demás. Entonces, pasando a la presentación, las empresas han ido evolucionando en desde el 2000, 2015, yo empecé a trabajar con empresas o con recaudación de fondos con empresas en el 2012, 13, por ahí cuando me gradué, y hasta ahora he visto cómo ha cambiado la visión que van teniendo las empresas de su responsabilidad. Entonces, si en algún momento las empresas por ahí hacían algo más parecido a la filantropía, que es como una donación voluntaria por amor, por apoyo a la causa, sin esperar un retorno directo, han ido complejizando y también profesionalizando su visión de su contribución o cómo pueden mejorar la gestión de sus impactos. Entonces, en un segundo momento, también empezamos a hablar de responsabilidad social, empresarial, corporativa, ahí como le quieran llamar, que las empresas también van adoptando prácticas éticas y responsables en sus operaciones e empiezan a integrar más esta estrategia en su modelo de negocios. Todavía por ahí no tanto. Esto acá quiero hacer una aclaración, porque yo, por ejemplo, estoy en España y en España se habla mucho de responsabilidad social, pero yo sé que en Latinoamérica las empresas empiezan a despegarse un poco de esa idea. Ahora la mayoría de las empresas, sobre todo las más grandes, te empiezan a hablar de sostenibilidad, de ESG, que son estos criterios de medio ambiente, sociales y de gobernanza, y lo empiezan a incorporar en su estrategia de negocio. ¿Qué quiere decir incorporarlo en la estrategia de negocio? Quiere decir que las empresas ya no van a ir y donar a una escuelita rural que está muy lejos de su territorio, sino que van a empezar a ver cómo gestionan estos impactos o estos ODS con sus mismos públicos, o lo que se le dice los stakeholders, con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos una comunidad que estamos en un barrio, una organización que estamos trabajando en un barrio y tenemos empresas a nuestro alrededor, esas empresas tienen un impacto directo. Entonces, con esas empresas es más probable que trabajemos porque somos sus stakeholders. Y no va a ser tan fácil que una empresa que está muy lejos nuestro nos done, a menos que tenga dentro de su modelo de negocio algo vinculado a lo que nosotros hacemos. Y después ya hay empresas que están como en otro nivel, que es el de la regeneración, que es como no buscamos reducir solamente el impacto negativo, sino también restaurar los ecosistemas. Acá hay empresas por mucho de regeneración, también Concha y Toro en Chile, y entonces ahí hay varias. Y bueno, vamos a pasar, esto se ve, este cambio se ve en los ODS que las empresas van prefiriendo impactar. Según esta encuesta del año 2022, los ODS que más han impactado a las empresas tienen que ver con los de su núcleo de negocio, con su operación, que es el 8 de crecimiento económico, el 12 de producción y consumo responsables, acción con el clima también, porque están bastante empezando a involucrarse, por suerte, algunas en el tema de la reducción de emisiones de carbono, y después tenemos ODS que ni los miran como la pérdida de biodiversidad. Todas las empresas contribuyen a la pérdida de biodiversidad con sus actividades y de eso no se están haciendo cargo. Esto nos sirve para darnos cuenta como organización por dónde podemos apuntar y a dónde están yendo las empresas. Y también nos sirve para darnos cuenta que nos está haciendo cada vez más difícil como ONGs
buscar financiamiento con empresas. Antes por ahí las empresas donaban más despreocupadamente y ahora están empezando a fijarse más cómo nuestra actividad, cómo su actividad y la actividad de la organización con la que se van a aliar tienen cierta congruencia o coherencia. Ya no, si una empresa, una farmacéutica, quizás no le va a donar una ONG que trabaja temas de educación. Quizás le va a donar a una ONG que trabaja temas de salud, porque tienen cierta coherencia, o le va a donar a la ONG que trabaja en su ámbito directo. Entonces, ahí tenemos que ser también inteligentes a la hora de mapear empresas, ver en qué estado están, si están hablando más de sostenibilidad, si están hablando de filantropía, si están hablando de regeneración, ir estudiándolas un poquito también. Y pasamos, bueno, y acá les puse algunos ejemplos de cosas que podemos hacer con empresas. También todo depende de nuestra capacidad, de nuestras necesidades, de cuál es el core o el corazón, el porqué, como decía Sara antes, de nuestra organización. Entonces, bueno, ahí podemos hacer voluntariado corporativo, que tiene sus complejidades, tiene su logística, pero ahí les puse un ejemplito. Bueno, yo trabajé muchos años en techo en varios países y creo que lo más fuerte de techo con empresas tiene que ver con el voluntariado corporativo y la experiencia que pueden tener trabajadores de una empresa en el trabajo en la comunidad. También, por ejemplo, apadrinamiento de comunidades o apadrinamiento de proyectos. Acá puse una fotito de aldeas infantiles que ellos tienen ya en su página web, que te dejan como en la partecita de empresas, te informan sobre los proyectos que uno como empresa puede apoyar o sobre las comunidades. Después tenemos marketing con causa, que es hacer campañas junto a una empresa. Esto, por ejemplo, es un producto solidario que lo hizo la organización Farmamundi, que es acá española, que es una organización que se dedica a llevar medicina a países que lo están necesitando en este momento. Y ellos hicieron unos caramelitos, unos sobres con unos caramelitos, unas gomitas, que las venden en las farmacias por 1 euro nada más. Entonces vas a la farmacia, compras cualquier otra cosa y ahí al lado de la caja tenés los caramelitos y el euro ese le va completo a la ONG. Luego, por ejemplo, también sponsoreo de campañas o eventos. Ahí vemos una maratón de UNICEF que tiene sponsoreo. Para el sponsoreo también, en realidad para todo hay que saber bien elegir, diseñar categorías, saber cuánto le vamos a pedir a cada una, qué incluye eso que la empresa te está aportando, si va a ser su logo gigante, su logo en algún producto, etcétera. Esto tiene más que ver con marketing. Esta columna del medio tiene más que ver con marketing. Luego podemos hacer también campañas con público interno o externo, con los trabajadores de la empresa, con los clientes. Podemos hacer, si la empresa por ahí no tiene tanto para donarnos, un match entre lo que recaudan los colaboradores y lo que puede aportar la empresa, etcétera. Y también, por supuesto, donaciones en especies, capacitaciones, formaciones. La fotito que les puse es de un proyecto que teníamos, yo trabajé en Techo Paraguay también, y ahí teníamos como donante a Porsche, la marca de autos de lujo. Y Porsche nos donaba capacitación en mecánica de autos. Como ellos se dedican a autos, tienen mecánicos, nosotros teníamos muchísima gente en los asentamientos donde trabajábamos que necesitaban formarse o mejorar sus capacidades técnicas. Ellos formaban a muchísima gente de mecánica de auto con un diploma, con un certificado, y luego también esa gente tenía posibilidad de entrar a trabajar a la empresa Porsche como mecánico. Así que eso estaba bueno. Y al medio puse el tema de alianza anual, que es, bueno, ya tenemos confianza con la empresa, ya nos conocemos, entonces a lo mejor le podemos proponer hacer algo, hacer una gran alianza a lo largo del año donde vamos mezclando algunas de estas cosas, que no tengamos que ir a negociar a cada rato con la empresa, sino que hacemos una gran alianza y hacemos a lo mejor una actividad de voluntariado corporativo, un producto solidario, etc. Ahí eso es creatividad, o sea, está todo pensado, como dijo Sara, pero nos tenemos que poner creativos ahí a la hora de negociar con la empresa.
Y ya pasando a la otra, ahí les dejé también algunos tips. Primero, bueno, lo que dije, la alineación con los valores y la misión de nuestra organización y de la empresa. Esto siempre es un gran tema de, bueno, me alío o no me alío con tal empresa que tiene cierta reputación, que tiene ciertos temas que no me gustan, que repercuten. Ahí lo podemos conversar después. Siempre es importante tener claro si vamos a trabajar con una empresa o no, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuáles son esos criterios? Porque tampoco, a ver, esta disputa siempre surgía en las organizaciones donde trabajé. Eh, si le decimos que no a una empresa, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué no vamos a trabajar con esa empresa? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la empresa también? Entonces, tener bien claros esos argumentos a la hora de decir sí o de decir no. Y en todo caso también someterlo a la voluntad de las comunidades que son afectadas. La búsqueda del beneficio mutuo, también saber bien qué, cómo, por qué, cuál es la propuesta de valor que le estamos dando a la empresa, cuáles son los beneficios de esa asociación y aprovechar fortalezas de ambos lados. Capaz no tenemos que llegar con todo resuelto a la reunión con la empresa, sino más o menos nosotros saber ir trabajándolo juntos para que salga lo mejor posible. También ser flexibles y poder adaptar estas propuestas. Esto es como la búsqueda de trabajo que siempre te dicen no mandes el mismo currículum igual a todos lados. Acá también pasa lo mismo, no mandemos la misma propuesta a todas las empresas. Busquemos un poquito qué hace, investiguemos. Y entender qué está buscando ellos. Esto de entender qué busca la empresa también es clave porque muchas veces es una búsqueda también para ellos el aliarse con una ONG. Y podemos ahí ayudarlos y a veces vienen, yo no sé, algunas veces le preguntaba a empresas, bueno, ¿ya has trabajado con ONGs? Y por ahí me decían, no, nunca doné. ¿Y por qué no donaste? Le decía, porque nunca me vinieron a pedir. Entonces era como, ellos nunca no se les ocurría donar y nadie les iba a pedir tampoco. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para conocernos y empezar este camino juntos. El otro tiene que ver con la fidelización y la construcción de relaciones a largo plazo. Esto en general es el must del fundraising. Siempre tenemos que tratar de construir vínculos a largo plazo, trabajar mucho la comunicación, el diálogo, la transparencia, siempre rendir cuentas. Si tenemos un problema, contarles que tenemos un problema, no ocultarlo, porque eso después a largo plazo puede ser complicado. Esto de la capacidad de transmitir el impacto real en la comunidad. Otra cosita que es entablar vínculo con más de una persona en la empresa. Si en las ONGs hay rotación y eso nos perjudica, en las empresas también nos perjudica. Si nosotros tenemos vínculo con una sola persona de la contraparte y esa persona se va, nos quedamos sin nada. Entonces, siempre diversificar tanto los ingresos como los interlocutores. Y no comprometernos a cosas que no podemos cumplir. A veces los que estamos ahí en una reunión, vendiendo, negociando, nos emocionamos y a veces prometemos o nos comprometemos a proyectos que luego el equipo que está trabajando en terreno no tiene la capacidad de gestionar. Entonces, eso también es importante, antes de comprometernos a algo que por ahí está por fuera de lo cotidiano, regresar con nuestro equipo, conversarlo y ver si es posible hacerlo. Así que bueno, esas son algunas de las cositas y después al final ahí hablamos más en general de algunas conclusiones. Bueno, No sé si tienen muchísimas preguntas de este tema de las empresas. Muchas gracias, Indira. También de nuevo un montón de información, así que seguramente va a ser valioso también compartir estas slides. Varias preguntas notadas, pero me interesa más escuchar o si surgieron ideas o cosas que identificaron que habían intentado o que no habían intentado, que no habían sido consideradas en sus organizaciones. Abro el piso si alguien quiere preguntar o comentar, o la gente del Zoom. Pues si quieren compartir, había en la primera pregunta de la encuesta de Mentimeter un montón de referencias a donaciones y empresas. No sé si alguien quiere
profundizar un poco. ¿Puedo hacer Sí, una pregunta? Perdón. Hola. sí, Eh, adelante. Marcos. no encuentro el botoncito acá para levantar la mano, perdón. Indira, muchas gracias por la explicación. Tengo dos consultas o, bueno, o como inquietudes. Eh, con respecto a la búsqueda de financiamiento, ¿qué estructura planteas a nivel fundación o a nivel organización? ¿Qué estructura fiscal planteas? Me imagino que cada país es diferente, pero España, México, Argentina deben ser un poco similares en algunos aspectos, pero para ofrecerle a una empresa, a una organización o otra fundación las maneras de captar ese dinero. Estoy hablando básicamente de si vos tenés una sociedad, si es una fundación que es una especie de sociedad en la cual podés brindar la posibilidad de que la empresa tenga algún beneficio fiscal o directamente eso va por cuenta de la empresa. No, eso, si estamos registrados como fundación, como, bueno, no me acuerdo, hace mucho que no vivo en Argentina y no me acuerdo bien las figuras jurídicas de Argentina, pero creo que era fundación o asociación civil, me parece. Ahí, claro, dependemos de la ley y de eso. De todas formas, en mi experiencia, a las empresas lo que más les motiva no es, hay como un mito alrededor de eso, me parece, de que las empresas quieren donar porque así desgravan impuestos. Eso puede suceder, pero yo nunca he visto que una empresa se movilice o done por esa razón nada más. Buscan otras cuestiones. Sí, Entonces, a viabiliza, me veces parece. buscan, Me ¿eh? parece que viabiliza la operación, digamos. Sí, Eh, viabiliza y es como un beneficio extra que tienen, que ese dinero en lugar de ir al fisco, al Estado, va a ir a una causa social y el Ujú. impacto quizás es un poco más directo, pero yo nunca busco, algunas veces sí te preguntan las empresas, bueno, voy a poder desgravar, por ejemplo, en Chile, cuando trabajaba en Chile, necesitaba un certificado de donación, particularmente para Argentina, no sé cómo es en este momento, porque hace mucho, como te decía, que no trabajo en Argentina, pero claro, ahí es cuestión de informarnos, de tener a alguien cerca que nos asesore, de ver cómo las empresas pueden viabilizar esa desgravación. Entiendo Ok. que si sos fundación o asociación civil, no sé si hay alguien más en la mesa que tenga más Mira, información que esto, pero no creo que sea el principal movilizante. Algo que no dije también que tiene que ver con esto del principal movilizante de una empresa a la hora de donar, tiene que ver con, al conversar, ver la empresa a lo mejor quiere y mejorar su ambiente laboral. Entonces, capaz lo que podemos hacerles es ofrecer un voluntariado corporativo. Y ahí el diálogo va a ser con recursos humanos, no tiene nada que ver con la filantropía. O a veces la empresa tiene que mejorar la imagen y ahí vamos a hablar con las personas capaz más de marketing cuando no tienen una estructura de sostenibilidad tan fuerte. Las empresas que tienen una estructura de sostenibilidad y que lo tienen claro, no están buscando desgravar impuestos, es un plus, pero no los moviliza eso, los moviliza por ahí su contribución a una causa. ok. Sí, hay empresas que tienen realmente Comentario, interés hay muy un, genuino. hago un comentario porque hace poquito charlando con gente me hablaron de un tipo de organización en México que lo estaba buscando recién mientras hablabas y no lo encontré, pero lo voy a poner en el documento cuando lo consiga. Porque sí hay, digamos, como como una adicional, como por ejemplo, si sos de ese tipo de fundaciones que has conseguido ese tipo de categoría, tenés un beneficio, digamos, para ir a la búsqueda. Lo busco y los paso. Me queda Bien. una preguntita que tiene que ver, una cuestión como de ética moral o a ver, de esta situación que se da cuando vos tenés una empresa que, no sé, voy a hacer un ejemplo, es una minera y estás Ujú, buscando fondos bueno, por el impacto que tiene, ¿no? Y hay mucha gente que dice, o lo he recibido como decir, bueno, a las mineras no, porque no quiero lavarles la culpa, ¿no? Y esa, no sé sí. si es la expresión, pero en mi Ujú, caso digo, bueno, ya que están, digamos, destrozando algo,
yo soy parte de ese ecosistema de ruptura del ecosistema, porque me compro el celular con el que se hace, con el que Sí. necesita la minería. ¿Cómo manejan, digamos, o qué tenés para aportar en esa situación, en la cuestión de a qué empresas voy y a qué no voy por una cuestión ética? Sí, eso como decías, es un temazo. Hay organizaciones que lo tienen bien definidos cuáles son sus innegociables, digamos. Yo Ujú. sé que, por ejemplo, UNICEF tiene muy bien definidos sus innegociables, que tienen que ver con empresas que hacen sustitutos de la leche materna y un montón de cosas que no van con lo que ellos predican. Eh, en Techo nos pasaba que trabajamos con muchas empresas en distintos países y en distintos países también va cambiando la visión que se tiene de ciertas industrias. Eh, Trabajé en Chile y en Chile la minería es el motor de la economía. No se puede, el país no existe sin la minería, entonces me decían, ¿cómo no vamos a trabajar con los mineros si la mayoría de la gente que vive en los asentamientos de alguna manera está vinculada a una minera? Tenemos que trabajar con ellos. Eh, y en Argentina nos pasó un caso, creo que en Neuquén, con una petrolera que nosotros en un principio dijimos no vamos a trabajar con la petrolera y la comunidad nos dijo, ¿por qué no vamos a trabajar con la petrolera? O sea, ¿quiénes son ustedes, ONG, para decir no a tal empresa o sí a tal otra? Si al final ellos van a venir a la comunidad y van a tener su impacto negativo y a lo mejor van a ir igual a la comunidad, están involucrados igual porque están asentados ahí y a lo mejor nosotros como ONG estamos determinando que le estamos quitando recursos al final a la comunidad que podrían invertirse de una buena manera. Qué sé yo. Entonces al final sí había organizaciones, por ejemplo, organizaciones, empresas que estaban denunciadas por trabajo esclavo, empresas que están denunciadas por algún tipo de cuestión, que bueno, ahí tenemos un argumento sólido para decir no voy a trabajar con vos hasta que no resuelvas esta situación, pero empresas que eh, quizás se puede dialogar, se puede ver, y al final también todo depende de las comunidades que son afectadas. Si no tenés argumentos sólidos, te puede jugar en contra de decirle que no a una empresa también. Mira, ahí, Indy, me gustaría agregar una cosa en ese sentido, Marcos. Nosotros, por ejemplo, en la Acción contra el Hambre, que es internacional, había una línea roja de decir con estos sectores no trabajamos, que era alcohol, tabaco y armas. El alcohol se deja un montón fuera, ¿vale? Pero bueno, era alcohol, tabaco y armas, no. Y con el resto, lo que hicimos un grupo de trabajo de personas de distintos sectores, de distintos departamentos de la organización, para un poco tener una visión más amplia de la situación. Pero tenías a lo mejor alguien de TIC, alguien de marketing, de comunicación, alguien de proyectos, bueno, y entre todos hicimos una herramienta súper sencilla en un Excel, ¿vale? Súper sencilla, en donde teníamos el tema, o sea, el sector de la empresa, ciertos criterios, ¿vale? Que tenían que ver, por ejemplo, con si tenían denuncias o no, temas de reputación, si tienen código ético o no, y luego una ponderación. Le habíamos puesto de 1 a 5. Entonces, cuando llegaba empresas que te hacían dudar, para que no, digamos, para evitar la subjetividad de quien recibe a la empresa, lo pasamos por esta herramienta que es súper sencilla, o sea, es un Excel, en donde vos respondías cuestiones objetivas. ¿Tiene denuncia o no? ¿Tiene memoria o no? Bueno, depende, ¿no? Y poníamos un punto. Entonces al final sumabas los puntos y si superaba de 3 para arriba, sí. Si era de 3 para abajo, no. Entonces eso nos ayudaba mucho a evitar sobre todo esto que decía Indy de ponernos en jueces morales de vos y vos no. ¿Entendés? Como Más una allá de que scoring. hay empresas, sí, más allá de que hay empresas de que generan controversia por su propia actividad. Pero ojo también que a lo mejor con el departamento que vos estés hablando y en estas etapas que contaba antes Indy de la empresa, no está en el regenerativo, que es el sumum del sumo, pero bueno, quizás puede estar en estrategias de sostenibilidad, ¿no? Ahí también, al final lo que nosotros queremos es, digamos, que sean las cosas mejor posibles. Bueno, intentas de un poco de buscar un punto medio en ese sentido, no sé si me explico. De acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Perdón, gracias Marco, gracias Indy, gracias Sara
los aportes y es un temazo que ojalá nos alcance el tiempo al final para seguir. Yo también había notado, pensado que en la práctica, en la realidad, porque quiero compartir un montón de consejos ideales quizás, y en la práctica, en la realidad, qué tan selectivo puede ser uno, ¿no? Pero había dos manos levantadas de los dos Danieles, el online y el virtual y el real. Si la pueden hacer muy cortita, si después pasamos a la parte de Mariana y si no lo dejamos por ahí. Telegram. Un aporte sobre el tema fiscal que se mencionó. En Argentina, los incentivos fiscales para donar no mueven la aguja. Entonces, totalmente alineado con lo que se dijo recién, desde el propósito y la intención. En otros países sí. En España, por ejemplo, sí. En Chile sí, porque la donación se puede tomar como pago a cuenta del impuesto y no como un gasto deducible, es una cuestión técnica. Y después otra cosa que es de realidad, nosotros hemos relevado un montón de empresas, más de 150, y nos pasa en la realidad cordobesa, argentina, que las empresas nos dicen, nuestras prioridades, vender, pagar los sueldos de los empleados, viene una salta de prioridades acá, y muy al final está la sostenibilidad. El tema de sostenibilidad me voy a dar el lujo cuando pasemos la crisis económica. Entonces, eso, digamos, o sea, páginas web, primer polo de tal cosa sostenible, y llamas a la empresa y te dice, ¿te interesa hablar de sostenibilidad? No, no me interesa. Tu página web, bueno. Entonces, por ahí desde España, Europa, se está hablando desde el centro donde se prioriza el tema, acá nos pasa esto. Acá tampoco pasa eso, Es no un se crean. problema, sí, debe pasar allá también, pero menos. Digo, no espero que lo solucionemos acá, pero sí quiero compartirlo porque me pasa y también si alguien encara eso, no creo que seamos los únicos a los que nos pasa, no lo logré resolver, pero bueno, nada, lo quiero compartir porque es algo que está pasando ahora, cuando uno va a querer hacer esa alianza. Genial. Gracias, Daniel. Y Daniel Ernesto Blanco. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por el mismo tema que trajo Marcos, no sé si el que habló recién fue Daniel Calvo, lo deduzco por la voz porque no veo bien la imagen. Eh, lo que es deducción de impuestos hoy en el tema de, de donaciones, las empresas lo pasan exactamente igual que como un gasto, o sea, no hace la diferencia. O sea, yo compro una colaboración compro una chapa para donar para un proyecto, bueno, la paso como un gasto a la chapa, o sea, no me hace la diferencia. Pero para complementar que en cuarta categoría, lo que hoy se volvió a poner como pago de ganancias, ahí sí hace la diferencia. Hay organizaciones que lo que mencionaba Marcos es que hay una condición particular, que es la deducción de impuesto a las ganancias por donaciones hasta el 5% de la base imponible, y el que está en cuarta categoría y hace una donación, recibe el comprobante de donación y lo puede deducir de los impuestos directamente. Así que existe esa posibilidad en cuarta categoría. Yo lo digo, digamos, con conocimiento claro porque la fundación nuestra está considerada dentro de esa opción. Es muy difícil estar dentro de eso, son pocas las actividades que son consideradas para deducir, pero hay organizaciones que hacen algo muy similar y no lo consiguen, pero en asociación con otras organizaciones que sí lo tienen, pueden canalizar esa vía de fondos y obtener la diferencia en la decisión de la persona y compartir de alguna manera esa donación. Así que hay como un pequeño camino para poder aprovechar ese beneficio que se da en cuarta categoría, que es la del empleado en relación de dependencia, y canalizar esa donación. Por otro lado, quería tocar el tema que habíamos visto en la presentación anterior, que es respecto de a qué se comprometen cada una de las ramas de las empresas. Es decir, buscamos a este apoya, supongamos, la discapacidad, bueno, le toquemos la puerta al que apoya y al otro que nunca hizo ningún apoyo en discapacidad, no lo hagamos. Me pasó con una empresa de seguros que me dice, no encontramos ningún proyecto con el tema de agua, porque todos nos vienen a pedir más o menos lo mismo que siempre hacemos. Yo no tenía en ese momento un proyecto de agua para presentarles, pero sí estábamos trabajando con un proyecto de agua.
y le digo, mira, déjame que te lo prepare y te lo mando a ver si te puede llegar a interesar colaborar con esto, ¿no? Pero yo creo que es como que yo voy a un médico y el médico me soluciona un problema, no sé, del riñón, y todos los que me preguntan, anda tal, y todos van por el riñón. Entonces, de repente el médico parece que fuera especialista en riñones. En realidad es un médico generalista que por recibir mucha gente con el mismo tema, por ahí uno cree que es el especialista de eso, ¿no? A veces es como que uno no tiene que enfocarse solamente en una cosa, sino decir, bueno, yo sé que vos haces estas colaboraciones, bueno, te gustaría ir en otros temas, y a lo mejor te dice, sí, nunca se me dio la oportunidad, y a lo mejor me gustaría participar. Bueno, sé que el tiempo es escaso, así que dejo esos comentarios. Muchísimas Gracias. gracias, Daniel, y ahí después puedes leer en el chat, también hay gente participando, dejando algunos tips y contactos para seguir la conversación, pero le quiero dar el piso a Mariana y después al final podemos seguir los que puedan, pero por las dudas para quienes tengan que seguir, si les parece, nos movemos a la parte entonces de cooperación internacional y grants. Mariana, si estás por ahí te cambio la slide también. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, buenas tardes, bueno, dependiendo a dónde están. Bueno, un gusto. En mi caso particular, yo voy a focalizar, puede ser la siguiente slide, por favor, en todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, pero no gubernamental. Con esto, para iniciar, era un poco la idea de que obviamente hay una evolución histórica de la cooperación internacional de desarrollo, que no voy a entrar en eso porque ha ido mutando, digamos, a través de los años, y que uno se tiene que alinear digamos, al momento. En el caso particular, actualmente es prioritario enfocarse dentro de la agenda, digamos, en todo lo que tenga que ver con derechos humanos, los objetivos del desarrollo, que bueno, o la Agenda 2030, que un poco ya lo plantearon las chicas. No voy a entrar en esos detalles. Puede ser, por favor, la siguiente slide. Lo importante para mí acá, lo que hay que tener en cuenta con este nuevo cambio de percepción, es que al enfocarse en esta idea del desarrollo en derechos humanos, el desarrollo se va a anclar en un sistema de derechos, y que sea y se constituya como un derecho implica que los proyectos que se van a presentar a cooperación o la cooperación en general, lo que va a buscar es aumentar las capacidades para reivindicar esos derechos, ¿sí? Entonces es como un cambio de visión a donde ya no pasa a ser tan asistencialista. Por supuesto que la cooperación internacional, digamos que tiene sus falencias, por así decirlo, ¿sí? La cooperación internacional es extremadamente volátil. Por ejemplo, los organismos, por ejemplo, todo lo que son las agencias de Naciones Unidas, cuando pasó lo de Ucrania, cuando inició la guerra de Ucrania y Rusia, redireccionaron los fondos inmediatamente, ¿se entiende? Entonces muchas otras convocatorias se caen. Eh, También depende de las relaciones políticas y las relaciones que existan entre esos países, si son relaciones, cooperación bilateral o multilateral. O sea, depende mucho del contexto, y eso la hace muy volátil al mismo tiempo. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que a partir de esta nueva visión, a partir del año 2000 a la actualidad, es que recién se incorpora a la agenda todo lo que tiene que ver con cambio climático, que es a donde los países más en vías de desarrollo se va la mayor cantidad de fondos. Cuando hablamos de cambio climático, es una infinidad de temas. eh, no es solamente lo duro del cambio climático, sino incluso hay proyectos de género que tienen que ver con cambio climático, ¿sí? Como para que tengan una idea. ¿Puede ser la siguiente, por favor, Marian? Yo voy a tratar de ir volando, perdón, cualquier cosa después lo pueden ver en detalle, que va a quedar la presentación. Sí es importante que se tengan en cuenta que en este mundo de la cooperación internacional hay distintas fuentes de recursos. La cooperación gubernamental o la oficializada o la centralizada, que por ahí es la que más se conoce, es la que que se llevan adelante entre organismos multilaterales con el Estado, ¿sí? En general, esto está orientado más a proyectos de inversión. Como ejemplo, acá puedo dar, en el caso de Argentina, el Programa Mundial de Alimentos fue uno de los que financió
el bono alimentario, por ejemplo, hasta el año 2002 más o menos. Eh, o, por ejemplo, los fondos de la Agencia de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación se financian por créditos BIC. Y después eso se redistribuyen en un fondo que se llama los PCIT, que son fondos de investigación que están muy vinculados a CONICET para los que vienen del mundo de la investigación, por ejemplo. La cooperación no gubernamental es el eje de esta charla. Nos vamos a quedar ahí y después tengan en cuenta que hay fondos mixtos. La cooperación no gubernamental es aquella que está orientada, la siguiente está bien, gracias, más bien a ONGs o, bueno, a lo que no tenga que ver el Estado, que no está orientada al Estado. Cuando hablo del Estado, que es la centralizada, puede ser tanto el Estado-nación como los municipios o las provincias, ¿no? No es solamente un determinado nivel del Estado. ¿Qué significa? En estos tipos de cooperación, bueno, hay cooperación financiera, la reembolsable y no reembolsable. La reembolsable básicamente es un crédito. La cooperación técnica, que bueno, esto es muy teórico, pero vamos a pasar por encima, la norte-sur, sur-sur y la triangular. Esto lo pongo básicamente porque la mayor parte de cooperación en Argentina es de carácter triangular, y ahora voy a explicar por qué. La ayuda humanitaria y de emergencia, que es como la cooperación internacional más clásica, más antigua, digamos, y todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria, que hay de distintos temas. Por ejemplo, si hay una inundación y hay no sé, se actúa en ese momento de emergencia o por proyectos o por programas, por ejemplo, en países de sequías de larga data y son obras de infraestructura muy grandes, etc. Por favor, la siguiente. En cuanto a los desafíos para una ONG, en particular para aplicar estos grandes internacionales de cooperación, es un poco como decía Sara. Para mí es un poco bastante más complejo, digamos, aplicar este tipo de fondos, y es quizás el área, se necesita un grado de expertise o de profesionalización, y también se necesita un grado de madurez institucional, por así decirlo. ¿Por qué? Porque un cooperante internacional, por comenzar, son ellos, o sea, es el cooperante el que te va a decir hacia dónde está direccionado esos fondos. O sea, perdón, convocatoria que se abre, tengan en cuenta que son convocatorias que no están eternamente abiertas. En general se abren como máximo 2 meses antes. Ha llegado a haber convocatorias que se han abierto solamente 20 días, y básicamente esa es una estrategia, digamos, porque son como concursos, como para que tengan una idea. Eh, entonces, implica un grado de organización previa. A ver, primero, lo importante es que estos proyectos, estas ideas que tenemos que plantear, que tienen que estar plasmadas en proyectos bien específicos, tienen que estar bien en claro por qué necesitamos estos fondos, que tiene que estar bien articulado con el cómo vamos a ejecutar, cómo va a ser nuestra estrategia de intervención, que tiene que ser integral en el sentido que de verdad tiene que atacar la causa del problema, y el para qué. ¿Cuál va a ser el impacto real, que no va a ser de cumplimiento, sino el impacto real en mejorarle justamente estas capacidades, ya sean de instituciones, personas o demás, para que realmente puedan valer por sí mismos estos derechos que hablábamos? Por eso es tan importante el cambio de visión en la cooperación internacional. O sea, la idea es fortalecer capacidades y no volverse extremadamente dependiente del cooperante, ¿sí? Si bien la cooperación internacional, los proyectos son en general entre 2 a 5 años de ejecución, eh, la idea es que el cooperante lo que te va a pedir es que el proyecto sea lo suficientemente sostenible y que esté anclado, por así decirlo, en distintas patas, porque el día que ellos ellos te van a ayudar a fortalecer esas capacidades para que cuando ellos dejen de fondearte, ese proyecto pueda caminar solo, ¿sí? Eso es un poco la idea que hay que tener en cuenta. En cuanto a qué es lo que necesitamos como organización, tengamos en cuenta que esto va a implicar una inversión no solamente en términos de tiempo, sino también una inversión en términos de recursos humanos. Las áreas de grants en las grandes, en mi caso particular, yo trabajé tanto para World Vision como para, no sé muy bien cómo sería el equivalente acá,
En las organizaciones más religiosas como el SJR, que bueno, yo trabajé para los jesuitas en Ecuador, pero la que sería como una especie de, para el Vaticano, cada país es como una provincia el Vaticano, una cosa así. Yo trabajé para esa casa matriz y había 26 organizaciones jesuitas, entre las cuales una de ellas es el SJR, que es el servicio al refugiado jesuita. Eh, entonces, como para que tengan una idea, cada una lo que primero que tienen que tener es personería jurídica, tener los balances al día, o sea, estar totalmente como legalizada la situación institucional. En segundo lugar, es que implica una reorganización, como por así decirlo, del organigrama, ¿sí? Es, como decía Sara, hay organizaciones que el área de grants trabaja a la par con el área de comunicación y marketing social, y son áreas distintas, pero que, digamos, existe una gran comunicación y trabajan en equipo, pero a su vez Grants sí o sí necesita trabajar en coordinación con todas las áreas de la organización, en particular con el área financiera, con toda la parte de monitoreo y- y evaluación de la ONG y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el territorio, porque son ellos los que saben las necesidades reales de, digamos, de cada territorio. Eh, pero implica toda la organización, incluso hasta el representante legal o el director país o lo que sea, porque él es el que va a firmar la ficha técnica, ¿sí? Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, depende la convocatoria y el cooperante y depende los montos. O sea, si nosotros queremos aplicar un fondo de 5 millones de dólares, es muy probable que nos van a pedir más requisitos, ¿sí? Entre esos más requisitos nos van a pedir una línea base y un diagnóstico detallado de la situación del problema que hemos identificado. Y eso es un documento aparte, ¿sí? Eh, Después, como les decía, bueno, también nos pueden pedir, no sé, storytelling, no sé, entrevistas con la comunidad. Que ha pasado, que se piden entrevistas a personas de la comunidad que avalen lo que nosotros decimos en ese proyecto. Eh, y ahí como que depende, como les digo, el nivel, a qué tipo de fondo aplicamos. A mayor dinero, mayor complejidad. Después, fundamental, yo les diría que clave, la base social que tiene la ONG. Porque sin la base social y la generación de redes que haya hecho esta ONG, se limitan o se amplían las oportunidades de financiamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos de estos fondos, y acá en Argentina te diré la mayoría, van a requerir de que se forme lo que se llama un consorcio, ¿sí? Que puede tener distintas patas. Dos ONGs distintas que trabajan en territorios distintos, obviamente sobre el mismo proyecto, que tenga una pata donde esté, por ejemplo, el municipio, o que también haya algún tipo de intervención de alguna universidad, en fin, eso un poco depende de la sostenibilidad que le queremos dar al proyecto. La sostenibilidad en términos en los proyectos de cooperación implica de que el circuito cierre, ¿sí? Que haya una coherencia interna como muy lúcido en ese sentido. Más allá de que, bueno, después le voy a explicar que tiene que cumplir con ciertos requisitos de impacto, no en términos tan, o sea, en términos, por ejemplo, ambientales, depende de lo que hagamos. Si no, nos van a pedir hasta un informe de impacto ambiental. O sea, como que ahí depende mucho el tipo de proyecto, digamos. Pero en ese sentido, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? En cuanto a estructuración, yo hice algo así como muy general, como para que tengan idea más o menos cuáles serían los pasos. Eh, Toda área de grants primero comienza, y eso coincido también con Sara y Indira, que es fundamental que haya una planificación estratégica de la organización, ¿sí? Porque todas las áreas vamos a apuntar a un mismo fin, ¿sí? Bueno, el área de grant no va a ser distinta en ese sentido. Entonces, a través de esta planificación, es decir, bueno, nosotros que vamos a trabajar estos temas, vamos a tener que generar una base de datos de cooperantes, ¿sí?
no sé, lo pueden armar desde un Excel y me van a decir de dónde saco esta información. Bueno, ya más adelante yo les paso ahí algunos tips de algunos buscadores que algunos son pagados, otros pueden ser gratuitos y otro es estar permanentemente en ver qué se abre de acuerdo a estos cooperantes que nosotros ya los tenemos como preseleccionados porque trabajan los temas que a nosotros nos interesan. Una vez que sale una convocatoria, es fundamental que se lea realmente bien los requisitos, ¿sí? Esa va a ser la primera fase de eliminación, por así decirlo. Y ver si nuestras capacidades internas de la organización y si tenemos este relacionamiento con las otras, no sé, depende qué nos piden. Si nos pide que tenemos que ir con consorcio, bueno, nos llevamos bien y trabajamos bien con tal organización y que estas cosas queden bien claras previo a presentar un proyecto. ¿Y cómo se comienza? En general, esta área de grants lo que va a hacer es como una sinopsis de la convocatoria, que básicamente es como un resumen, a donde les va a decir, bueno, estos son los fondos están orientados a esto no se financia, eh, y estos son los requisitos más bien de carácter administrativo. En general, en las ONG se forma como una especie de consejo y se trabaja, como decía Sara, con una idea de priorización, ¿sí? O sea, decir, bueno, nos presentamos a este porque nos conviene, de acuerdo, o sea, pero hay un análisis en equipo entre todas las áreas en ver si es conveniente presentarse o no. Eh, y una vez que ya tenemos el visto bueno de todas las partes, decimos, bueno, ok, hagamos un cronograma de diseño de la propuesta. Una de las principales dificultades que tiene Grant, ya sea que uno lo tenga adentro de la organización o contrate o lo tercerice hacia afuera, es que los plazos son muy cortos, ¿sí? El que te va a marcar los plazos y el tiempo, incluso hay hasta hora de presentación de acuerdo al lugar, y en general se sube a un sistema, ¿sí? Que ese sistema se cierra y si nos demoramos un minuto ya no se puede aplicar, ¿sí? Entonces, son muy, muy ajustados y la verdad que genera como muchísimo estrés porque genera mucha presión. Entonces, uno va a tener entre un mes, 3 semanas, dependiendo, 2 semanas, en fin. Uno se tiene que ajustar realmente a ese cronograma y hay que ser conscientes que muchas de las otras áreas de las ONG siguen trabajando en sus cuestiones del día a día, digamos. Y a su vez, uno les va a necesita como participar de este grupo de trabajo medio como focalizado a otro proyecto, ¿sí? Entonces, esto suele generar bastantes disputas en las organizaciones porque quizás las otras áreas están más pendientes del día a día y si, no sé, supongamos que yo pido cierta información en territorio, en el área de ejecución, a donde se va a diseñar este proyecto, y tardan una semana en enviarme, a mí me atrasa una semana en el diseño del proyecto y se hace muy complicado, ¿se entiende? Por eso le digo, el tema de un cronograma de diseño de trabajo es clave. ¿Puede ser la próxima, por favor? En términos a buscadores posibles donantes, bueno, por supuesto que están las páginas oficiales de las agencias de Naciones Unidas y también hay algunas fundaciones. En general, las fundaciones tienen más convocatorias, algunas más permanentes o algunas que se abren cada 6 meses. Son un poco más estables en ese sentido. Después existe una página que se llama gestionate.org, mundoendesarrollo.org, la RACI en Argentina, y hay algunos pagados como Debex o Impactia, por ejemplo. La diferencia entre los gratuitos y los pagados es que a veces, por ejemplo, en Mundo en Desarrollo, a veces uno se va a enterar de la propuesta una semana o 10 días antes de que cierre. Y quizás un pagado te avisa un poco antes, ¿sí? Si uno no está chequeando todo el tiempo. Por eso, en general, esta base de datos que es muy dinámica, hay que chequearla por lo menos una vez a la semana. Hay una persona específica que está fijándose qué convocatorias se abren eh, y permanentemente haciendo esta sinopsis para ver, bueno, a dónde apuntar. ¿Puede ser la próxima, por favor? Y Mariana, por las dudas, porque sé que tenés varios pasos, te aviso por los dos con el ojo en el reloj si querés algún paso saltear o priorizar Dale, para dale. que el paso priorizar. Dale, perfecto. Acá tienen algunas fuentes de cooperación internacional que están trabajando en Argentina.
tengan en cuenta de que acá solo focalizo en esto. AECID, la GIZ, que es la alemana, JICA, hasta donde tiene proyectos en ejecución, por ejemplo, en el norte de Argentina, y JICA, por ejemplo, financia solo infraestructura. AIC, la GIZ y algunas agencias de Naciones Unidas, casi toda la cooperación es triangular. Y después les explico un poco qué es esto. USAID tiene fondos específicos en Argentina, si bien para Estados Unidos no somos un área prioritaria, sí lanzó un fondo bastante chico para los montos que puede bajar en otros países, que era entre $15.000 y $50.000, pero se cerró ahora el 15 de agosto. Era muy amplio, derechos humanos, diversidad, equidad, transparencia, etcétera. Por favor, podemos poner el slide de cooperación triangular. Perdón, yo tengo que ir corriendo. Acá para que se entienda, Argentina es un país que si bien tenemos altísimos niveles de pobreza, si bien la macroeconomía no es estable, si bien tenemos inflación y un montón de problemas, entre la clasificación de países somos un país considerado de renta media. ¿Eso qué significa? Que somos un país que más que recibir cooperación, damos cooperación. Entonces, los organismos internacionales en general van a pedir un tercer país, o sea, le vamos a pedir a un país desarrollado, no importa cuál fondo, por ejemplo, eh, no sé, la ESID, vamos a nosotros ser parte del proyecto y vamos a sí o sí que tener que aliarnos con otra ONG que esté en otro país que no sea considerado de renta media, ¿sí? Y que esto es muy volátil. Por ejemplo, Chile, si bien es un país considerado de renta media, recibe cooperación porque se considera que sus niveles de desarrollo humano no son o sea, no son buenos. Entonces, como que la presencia y la cobertura social y estatal es muy débil. Entonces, o tampoco va a ser Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. O quizás tampoco el sur de Brasil, pero sí el norte de Brasil. Eh, Esto es como un dato, por eso todo lo que es cooperación internacional, en el caso para ONGs en Argentina, es mucho más limitado que en otros países. Ni hablar el Caribe, o sea, yo en el Caribe conozco de proyectos que se han financiado por $15 millones para una ONG. Entonces, como para que tengan en cuenta que también por eso los montos son diferenciales. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Sí, y perdón, Mariana, que te apure, es que así Sí, si no lo muy, dejamos ahí, no tengo problema, pero la presentación que te vamos a compartir, así que no sé, me dirás vos en cuál quieres enfocar este último ratito. yo de último termino acá. Lo que sí para mí es en el anterior, en el paso 2, cuando piensan en una idea de proyecto, surge justamente de una necesidad y un problema social muy concreto, ¿sí? Eh, por ejemplo, no se enfoquen, por ejemplo, no sé, pobreza. Todos tienen niveles de pobreza o ciertos grados de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo hace específico, concreto a ese problema y de qué manera, sobre todo, cómo va a ser esa estrategia de intervención, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ese diseño del proyecto es para mí la clave para ganar o no un proyecto. Tiene que ser innovador, pero tienen que pensar siempre en la sostenibilidad, o sea, pensar de que estos recursos en algún punto se van a agotar, que van a estar permanentemente evaluados, que no pensar en indicadores como de cumplimiento o, por ejemplo, un proyecto que solamente se base en hacer talleres, ¿sí? O capacitaciones, ¿sí? Tiene que haber algo extra que genere un impacto, o si van a hacer solo talleres, hagan la evaluación de esos talleres y el seguimiento de las personas que han ido a esos talleres y qué resultados o impacto tuvo. Eh, Busquen sí o sí socios estratégicos, eso les va a permitir como en términos presupuestarios, que no voy a llegar a hablar de eso, pero tengan en cuenta que los proyectos de cooperación internacional no se financian al 100%, en el sentido de que les van a pedir a ustedes como ONG o al consorcio, por eso es importante la lógica de consorcio, que aporten al proyecto, ya sean bienes, servicios, inmuebles, recursos humanos, ¿sí? Y solo se financia hasta, y ahí depende de la convocatoria, el 30% en sueldos o costos fijos de un proyecto, ¿sí? Entonces,
Y en general, cuando trabajan en consorcio o de la misma ONG, cuando ustedes hagan el presupuesto, tienen que, por ejemplo, decir, bueno, el 30% de esta persona que también trabaja en la ONG va cargada al proyecto, pero el resto del sueldo tiene que venir de los recursos de la ONG, por ejemplo. Y en general la cooperación internacional no te va a pagar los sueldos de personal que no están, no, de hecho, no lo van a pagar de lo que no está vinculado directamente al proyecto, ¿sí? Tienen que pensar en una lógica de marco lógico, que es fundamental, y los presupuestos son extremadamente detallados, atados a actividad por actividad, a resultados, a las metas por actividad, y si hay un error presupuestario ahí, después les va a joder toda la ejecución. Y tengan en cuenta que todo lo que no se ejecutó, el cooperante te lo puede pedir que lo devuelva. También pasa al revés, que por ahí hay problemas. Por ejemplo, a mí me tocó en ejecución un proyecto que en la pandemia, entonces que eran por ahí cuestiones que estaban pensadas de manera presencial, que hubo que pasarlas a la virtualidad. Entonces esa reconfiguración existe, se habla con el donante, te van a pedir una justificación y si queda plata, te la van a pedir que o la uses generando otra actividad o la tendrías que devolver. Y otra cuestión fundamental que tienen que tener en cuenta que la cooperación internacional en general suele pedir una auditoría externa. Esa auditoría externa es entre el 5 al 10%, dependiendo. Como es externa, estoy hablando de empresas que se dedican a auditorías y se llevan entre el 5 y el 10% del total del proyecto. Y también tengan en cuenta fundamentalmente el porcentaje de overhead. ¿Les conviene ejecutar un proyecto de estas características o no les conviene? Y eso es un análisis más financiero y presupuestario de cada organización, dependiendo de las capacidades instaladas que ya tengan, digamos. En fin, este es mi resumen. Es muy complejo, es muy detallado, pero bueno, no sé si de algo les sirvió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Perdón por correrte y de nuevo hay mucha más información que no llegamos a cubrir, pero está y fue puesta compartida por las chicas, así que gracias a las tres por todo el tiempo y el laburazo que han puesto voluntariamente en pasar todos estos tips. Me encanta porque un poco terminamos en donde empezamos, que es algo que habíamos charlado en las reuniones también, ¿no? En esto de plantearse como primer paso si vale la pena y qué vale la pena y qué no. Teníamos una preguntita preparada, no sé si alguna tenía también algunas últimas palabras antes de que yo cierre. Marian, no, me gustaría añadir una cosita súper sencilla a lo que venía diciendo Mariana. Es muy sencillo, es una generalidad. Muchas veces, a ver, las subvenciones, como bien nos explicó Mariana, son difíciles, mucho trabajo, etc. Muchas veces sucede que no nos las dan a la primera. Hay que insistir, hay que esperar la siguiente convocatoria y quizás en una tercera, una cuarta nos las dan. No porque te la rechacen una vez, lo descartes. No, es bueno, si podés y tenés acceso, a hablar con el técnico en cuestión y ver y analizar en equipo qué falló para presentar una mejor versión. Las que yo he presentado más en la Unión Europea, nunca me la dieron la primera. La han dado en la segunda y en la tercera. O sea que tampoco no lo descartemos por el primer no. ¿Vale? Es insistir. Eso Sí, nada tal más quería cual. añadir. De hecho, muchos de los cooperantes están dispuestos a tener reuniones previas, tanto en el momento del diseño como después, al final, digamos, como decía Sara, como que ellos te explican en qué falló. O sea, eso sí, sí existen. Es muy común. De hecho, hay algunos cooperantes que te dicen, bueno, usted avance hasta este punto en los indicadores porque después le vamos a poner nosotros un equipo técnico que va a trabajar con usted, ¿sí? De ahí depende mucho de cada cooperante. Uno de esos, por ejemplo, es la Fundación Lego. Pero, por ejemplo, no sé si conocían, pero Fundación Lego trabaja con todos temas de innovación en educación para primera infancia, de 1 a 5 años. Trabaja en proyectos de alta escalabilidad y son convocatorias de 5 millones de dólares. Se abre una vez al año. Eh, pero tienen que ser distintas. eh, por ejemplo, si es en un país, tratar de que la cobertura sea lo más amplia posible, o si no, entre varios países. Bueno,
Muchísimas gracias. Yo por las dudas, no sé si alguien se tiene que ir, yo encantada, no sé hasta cuánto tiempo sale, pero encantada de seguir escuchando. También estuvieron muy callados quienes están en la sala y supongo que las chicas también estaban interesadas en escuchar de ustedes, bueno, en base a toda esta información, a qué tipo de fondos les interesaría o cuál creen ahora que deberían apuntar. O al que han estado apuntando, pero no sé si Mariano, o sea, alguien tiene que partir, lo entendemos totalmente porque estamos en hora, así que les agradezco un montón a todos y estamos en contacto, les voy a mandar slides, está el Google Doc compartido, en donde ya han estado llenando algo de datos y de links, pero obviamente si alguien quiere, nada, compartir un poco de eso, de qué ha sido nuevo o qué en base a esto deberían direccionar. Bueno, yo si quieren como para romper el hielo. Bueno, me llamo Florencia, soy coordinadora de la Asociación Civil Soles. Acá también está dice que es miembro de la comisión directiva. Nosotros en Soles tenemos mayormente donantes individuales y ahora estamos como en el desafío de empezar a hacer alianzas con empresas. Entonces, bueno, fue súper útil lo que nos compartieron. Y estamos como en ese desafío, como para contarles. Claro, diversificar Eso. los ingresos, porque hoy nos sostenemos solamente por donantes mensuales, un único donante de empresa que está en core y el resto queda ahí. Entonces la idea es, o sea, ha crecido mucho Soles desde que tiene la casa propia, tenemos casi 24 años de trayectoria que nos avalan, entonces tenemos un montón de cosas, pero nos falta la profesionalización en base a la recaudación de fondos y un montón de otras cuestiones también, ¿no? Es por eso también que venimos. Bueno, ISOL es una asociación civil que acompaña a niños con cáncer y a sus familias durante el tratamiento acá en Córdoba. Gracias, amoroso. Sí. Aparte, también, bueno, como en clima, somos más IDS, somos en Zona Sur, asociación civil que se dedica principalmente. Si ubican los modelos de simulación en INGAS. Sí. Bueno, hacemos ese tipo de actividades. También tenemos una pata comunitaria que son actividades de alto impacto específicas en el territorio. Y por ahí el mayor desafío que nosotros tenemos, si bien queremos diversificar el financiamiento entre sponsors, entre algunas empresas y donantes, el desafío que tenemos es fidelizar a las empresas para que sigan en el tiempo. Porque nosotros generalmente pensando en esto de los objetivos o contactarlos para momentos específicos, para los eventos que hacemos, es muy difícil romper esa barrera de mantenerlo y hacer un acuerdo anual o mantenerlo en el tiempo. Si bien tuvimos un caso de éxito que el día de hoy nos acompaña, bueno, la idea es poder expandirlo. Y también el tema de los donantes, lo que sí pudimos hacer fue fidelizar el círculo de donantes individuales y eso, por ejemplo, nos permitió poder financiar la sede que hoy tenemos, que se financia plenamente a través de las donaciones individuales. Así que encaramos a través de la diversificación de fondos y la verdad que nos sirvió bastante en los últimos 6 meses. Sí, ese es el desafío que estamos nosotros, diversificar. Y esto de, bueno, de la cooperación internacional también es algo que por lo menos yo desde mi lugar lo vengo viendo, digamos, como que siempre reviso y demás, pero me parece que como que la profesionalización y la madurez, digamos, de la organización está más como para que, bueno, tratemos de hacer con éxito más alianzas con empresas y de, como quizás después, una cuestión de personal y demás, encarar como esa parte que también nos interesa, pero bueno, es como más forzado. ¿Se pueden apalancar esta pregunta? Yo sé, Sara justo había desactivado el micrófono, creo, activado, digo, pero ¿se pueden apalancar cuándo, qué experiencias tienen o conocen digo, teniendo recursos limitados y siendo que esto demanda tanto tiempo y recursos humanos, toda esta investigación previa de qué empresas y qué fuentes,
cómo se pueden apalancar o si ha habido casos entre las organizaciones. Digo, mirando este escenario de diferentes organizaciones compartiendo una mesa y un Zoom, no sé qué experiencias conocen o recomendaciones por ese lado. Marian, discúlpame, antes lo que quería añadir es que tanto en Soles como el otro chico, no escuché de qué organización pasaba, muchas veces siempre miramos mucho lo que hay fuera y quizás nos falta también mirar un poco lo que hay dentro, ¿no? Si uno tiene una buena base social de socios, por ejemplo, que eso te da mucha independencia, a lo mejor con aquellos socios que están más fidelizados y que tenemos que, no sé, alguna relación que, aunque sea que sepamos su cumpleaños, da igual, pero buscar alguna excusa para acercarnos y ver, por ejemplo, si queremos acercarnos a empresas, a lo mejor dentro de nuestros socios hay alguien que está en una empresa y por ahí nos puede abrir una puerta, ¿no? O lo que les decía, el tema si nuestra organización tiene un patronato, ¿no? Un grupo, que por lo general los patronos es gente de un nivel profesional alto, nos puede abrir su cartera de amigos, ¿no? Que al final son esos, ¿no? Entonces, a veces también, yo creo que a la hora de hacer una estrategia de captación, primero veamos bien detenidamente qué tenemos en casa y luego a partir de ahí vamos, ¿no? Un poco como saliendo más hacia afuera. Porque a lo mejor, ya les digo, podemos, un socio que trabaja en, no sé, en la empresa X y no los abre, ¿no? Eso lo digo como para dar el primer paso. Y lo que vuelvo a insistir es fundamental tener una estrategia de captación. Si no, vamos eso, como pollo sin cabeza, vamos tirando a todos lados. Y es una pérdida de energía y de dinero también eso. Eso quería añadir. Ahora estamos con fidelizando a nuestros donantes porque de golpe empezamos a tener una caída bastante importante y puntualmente ahora con los newsletters empezamos a trabajar eso. Pidámosle a nuestros donantes a ver qué pueden acercarnos ellos, porque también tenemos una base de donantes bastante amplia y bueno, nos ha dado buenos resultados, han llegado buena gente y demás. Entonces, lo que nosotros hicimos, la captación de donantes la tercerizamos porque se nos estaba complicando mucho con el personal, la captación en la calle y demás. El primer mes fue muy bueno, fue muy positivo y la idea es continuar fidelizando a nuestros donantes, que hoy en día es lo que nos sostiene. Y bueno, vamos camino a eso, a lo que dice Sara, ¿no? Buscar a ver qué podemos encontrar dentro de todo lo que nosotros tenemos. Sí. Sí, también ahí en Soles tienen la Fundación McDonald, que creo que al final Eugenia no está, pero bueno, que pueden ver y copiar. No solo la que está en Argentina, está en todas partes del mundo, o sea, o buscar homólogos también para ver un poco cómo lo han hecho. Y en ese sentido, yo sí que veo dentro del mundo de las ONGs hay una cierta cooperación, más cuando no estás en el mismo país porque ya no competís. O sea que de repente mandaron un mail, "Che, mira, trabajo TTT, me compartís experiencia, tal", la gente en eso puede ser abierto. Y en ese sentido yo los invito a seguir mucho Inglaterra, el Reino Unido, son muy pioneros y muy innovadores en temas de captación. Eso, yo veo más a Inglaterra que a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad muy diferente, ¿no? La gente tiene más hábito de donar. En el inglés no tanto, pero bueno, sí que las ONGs ahí hacen bastante. Voy a poner también en el documento, voy a añadir un par más de gente que yo sigo en LinkedIn y que, bueno, por ahí te inspiran. Gracias. Bueno, no te escuchamos, Indira. No, capaz desconectada y Hola, ¿ahora se escucha? ahora sí. Ah, vale, porque me había puesto auriculares. Me sumo a lo que decía Sara y lo que hablan los chicos de la fidelización, que así como tenemos que tener una estrategia de fundraising, la fidelización también requiere de toda una estrategia y una planificación de cómo lo vamos a hacer, cuándo, qué momentos, tenerlo súper sistematizado y apoyarnos también mucho de la tecnología para eso.
la mayoría de las ONG más grandes por ahí usan los CRM, que como Salesforce y estos sistemas de gestión que se hicieron para gestionar clientes, pero bueno, nosotros lo usamos para gestionar donantes. Y ahí nosotros podemos ir sistematizando. Si no tenemos dinero para tener un CRM, nos vamos haciendo unos Excel o lo que sea, unas tablas dinámicas más caseras para poder ir apuntando los momentos en los que vamos a ir fidelizando, con qué, cuál va a ser la estrategia. Si vamos a saludar para el cumpleaños a nuestra contraparte, si lo vamos a invitar a una jornada con la comunidad, si lo vamos a... todo eso debería estar también pensado y planificado, sobre todo con el equipo de comunicación y con el equipo de que está en terreno. Entonces eso también está bueno ponerle bastante cabeza a la fidelización, porque es mucho más fácil renovar una alianza que hacer una alianza nueva. O conseguir repetir, digamos, una donación que conseguir una nueva. Me da mucha pena cortar esta conversación que creo que da para seguir cubriendo cosas nuevas incluso, pero bueno, me parece que es lo que corresponde. De última, bueno, Tomás, muchas gracias también por tu mensaje, que se tiene que ir. ¿Habría posibilidad de enviar el Excel para el análisis de las empresas, este que mencionaron, para evitar el conflicto de intereses? Ahí. Sí, sí, eso si quieren bueno, te lo paso porque es un Excel que es muy sencillo y sí, te lo paso a vos, Mariana, para que lo subas, ¿no? O bueno, puedo copiar y pegar el cuadro en el Excel, en el Word, o a Mili. Vale, yo se los mando y ustedes ya se encargan de distribuir. Y de nuevo, o sea, el tiempo es corto para cubrir. En un momento, la primera vez que nos reunimos con las chicas y empezaron entre ellos ya a dialogar de este tema y su experiencia, dijimos, capaz que esto debería ser una serie y hacer varias ediciones. Pero bueno, sería un poco también abusar del tiempo de todos. Pero la idea es que lo tomemos así, como una apertura, una primera apertura del diálogo. Estamos todos en contacto, tienen el contacto desde donde les llegó la invitación de Córdoba Acelera, tienen ahí el contacto de las chicas y si nos piden. Nos encantaría también escuchar, si después nos mandan feedback por mail o a teleconversarlo también, o del modo que prefieran, qué les fue útil, en qué les resultó útil, en qué les gustaría seguir. De nuevo, el pilar comunitario de Acento Global está compuesto, las tres chicas son integrantes, Sara, Indira y Mariana son integrantes de él, y hay 20, 25 personas más dedicadas a diferentes rubros, todos con muchas ganas de aportar y muchas veces sin saber cómo. Así que, nada, mantengamos ese diálogo. No sé si Miri quieres agregar algo más. Por venir y los que se conectaron también en el Zoom, que 2 horas de corrido, la verdad que lo mantuvimos a todos en silla, quiere decir que fue muy interesante lo que dijeron las chicas y espero que se lleven muy buenos aportes. Y bueno, queda abierto el contacto para cualquier otra instancia que pueda surgir y para lo que necesiten también, ya lo saben. Y gracias a las 3 que estuvieron del otro lado conectadas y compartiéndonos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, que terminen bien el día. Chao, chao.